Lo primero que debes saber es que esta historia es real y que los hechos ocurrieron a uno de nuestros miembros del canal. Este sujeto, al que llamaremos por su nombre sin apellidos, como lo solicitó, nos compartió su historia después de haber visto el video sobre la mano peluda que subimos hace algunas semanas, y que si no lo has visto, te lo dejaremos en la caja de descripción. Su mensaje decía: Tío expulsado, te comparto la historia de cómo mi vida estuvo a punto de arruinarse por un asunto de magia negra. Lo primero que hice fue soltar una carcajada. Pero cuando leí el testimonio de César, me quedé impactado con todo su éxodo. Nuestro amigo es un tipo que vive en el sur de la Ciudad de México y estuvo a punto de perder a su familia, su trabajo y hasta su vida. Todo por haberse enculado con una mujer que coqueteaba con las energías oscuras, con la magia negra, el satanismo, que estaba metida en la santería y que no dudó en utilizar esos conocimientos para destrozar su vida. Si deseas compartirnos algunas experiencias, te dejamos el correo en pantalla para que nos mandes el testimonio y así poder mostrarlo a la audiencia. Todo comenzó en el 2008. César decidió separarse de la mujer con quien vivía. Vale la pena señalar que ya lo había intentado en varias ocasiones, pero siempre hubo algo extraño que lo ató, que le impedía dar ese paso definitivo y dejar ese oscuro departamento donde solo había problemas, celos e intrigas. Nuestro amigo ya no aguantaba a su pareja porque su vida y él mismo cambiaron para mal. Mucho tiempo después se enteró que no podía dejarla porque le hicieron lo que coloquialmente se conoce en México como un amarre. La vida a su lado de esa mujer fue un verdadero infierno, hasta que un día agarró valor y la dejó, porque se hartó de sus celos, de su forma de manipularlo, pues César no podía hacer nada sin el consentimiento de la mujer. La situación se agravó cuando su abuelo se puso mal. El señor tenía una enfermedad terminal en el riñón, con metástasis en el hígado. Cuando su familiar se fue más allá, en lugar de consolarlo, le dijo que se refugiara en sus amigas, por lo que César agarró sus cosas y se fue de la fiesta. Pero no se dio cuenta que ella, su mujer, había cometido un error entre comillas, de haber dejado su computadora encendida, conectada a internet y con el antiguo Messenger activado. Esa noche, además de haber perdido a su abuelo, César tuvo la curiosidad de husmear en la cuenta de su mujer. Ahí se dio cuenta que su pareja coqueteaba con otros hombres, por lo que agarró sus cosas y se fue a la casa de sus padres. La susodicha regresó al día siguiente, pero no lo encontró. Ella pensó que en cualquier momento regresaría pidiéndole disculpas porque se había dado cuenta que habían hurgado en su cuenta. No obstante, al paso de los días, ésta se percató que ya no regresaría. César había estado un par de semanas con sus padres y después se fue a vivir con un compañero del trabajo con quien dividía los gastos. A las pocas semanas, inesperadamente, su vida comenzó a tener una serie de cambios que no supo explicar. César estaba a punto de concluir su 7º semestre como profesor en el Instituto Politécnico Nacional. Estaba a nada de basificarse y tenía muy buena relación con sus jefes directos, compañeros de academia y alumnos. Pero un día le notificaron que un grupo de alumnos se había quejado de su forma de dar clases. En la Academia de Ciencias le dijeron que no tenía registradas sus horas frente a grupo, y lo que estaba a punto de convertirse en el inicio de una interesante trayectoria académica terminó en un despido injustificado.
Una semana después, César sufrió un accidente que para él resultó inexplicable. Viajaba en una motoneta camino a casa de sus padres. Circulaba por Avenida San Jerónimo a unos 40 kilómetros por hora. Este camino era muy tranquilo, de un solo sentido, y la superficie se encontraba en buen estado. A pesar de ir a una velocidad moderada y que la avenida no estaba dañada, la motoneta mágicamente se patinó, por lo que César cayó y la moto quedó sobre su pierna. Cuando la gente que pasaba por allí se dio cuenta, lo apoyó, le quitó la moto de encima, pero la pierna estaba destrozada. Se había quedado inmóvil. Posteriormente los paramédicos le dijeron que se había roto el tobillo. Sin embargo, nuestro amigo salió del hospital al día siguiente, con el pie enyesado. En muy poco tiempo se había quedado sin trabajo, sin pareja, y ahora estaba caminando en muletas. Él pensaba que solo hacía falta que le tirara agua de riñón a un perro, pero no se imaginaba que las cosas no habían llegado a su peor momento. El fin de semana siguiente, una de sus amigas lo invitó a la Cineteca Nacional. Ella lo recogió en su departamento. Fueron al cine y después a dar la vuelta a Coyoacán. Después de cenar y de echar un par de chelas, ella le dijo que lo llevaría a su casa, pero él, mágicamente, cambió de opinión. Le dijo que no, que ya era muy tarde, y terminó abordando un taxi. Le dijo al taxista que lo llevara a la colonia Narvarte, y el chofer accedió. Salió rumbo a Churubusco, pero en lugar de tomar el camino indicado, se fue rumbo al oriente de la ciudad. César se percató de que no iba en el sentido que deseaba, por lo que le reclamó al taxista. Le dijo que no era el camino, pero el taxista le dijo: «Cállate, mugriento cojo, ya valiste». Nuestro amigo le pidió calma al taxista. Le dijo que le daría todo lo que llevaba, pero eso no fue suficiente. Basta decir que un amigo del chofer lo estaba esperando en una avenida que conectaba con Churubusco y la colonia Iztacalco. Ahí lo despojaron de su celular, le pidieron el NIP de su tarjeta de débito. Fueron a un cajero y le sacaron el dinero que había en su cuenta. Pero como era fin de quincena, tenía un poco más de 5,000 pesos en la tarjeta. Luego del atraco, lo dejaron a la deriva, cerca del metro Coyuya, perteneciente a la línea 8 del sistema público. Como pudo, pidió ayuda a un policía, le explicó la situación y lo dejaron hacer una llamada. Llamó a su padre, le contó lo sucedido y el señor le pidió a las autoridades que lo llevaran a su casa, que él les agradecería la atención. Y así fue. Esa misma noche, su madre le dijo que ya habían sido varios sucesos negativos en muy poco tiempo, que eso no era normal. Ahí fue donde le pidió que lo dejara llevar con una persona que hacía limpias y leía las cartas. Él le dijo que eso era pura fantasía, una farsa, que él era un hombre de ciencia y que no creía en ese tipo de charlatanerías. Su madre se lo pidió de rodillas, casi en llanto, pero él se negó. Le dijo que en esta vida las cosas pasan, que estuvo en un lugar y en un momento equivocado, que se enteró que su lugar en el Politécnico fue ocupado por la hija de una de las maestras cercanas a la presidenta de academia. Aún no lo podía superar, y esa era la punta de lanza para creer en todos los sucesos lamentables que le habían ocurrido. Que la moto se había derrapado por inercia y que no había nada de extraño en todo lo que le estaba ocurriendo. Que simplemente estaba atravesando una mala racha, pero que el barco se tenía que enderezar tarde o temprano. Lamentablemente, las cosas no fueron como él creía.
El hombre, que atravesaba por una racha muy negra, no encontraba trabajo. Mandaba su currículum a distintas ofertas, pero ni siquiera lo llamaban a una entrevista. Su pierna no mejoraba y los doctores le decían que la situación era muy extraña, que ya había pasado el tiempo suficiente para que su hueso calcificara, pero este no lo hacía. Fue así como una tarde su madre llegó de forma inesperada. Le dijo que tenía una cita con la mujer que hacía limpias y que leía las cartas. En ese momento César estaba tan desesperado, frustrado por todos los hechos que le habían ocurrido, por lo que terminó por aceptar. El consultorio de esa mujer, que llamaremos Sari, estaba en la colonia Roma, a muy pocos metros del Panteón Francés. Esta ubicación no era coincidencia. De hecho, tiempo después se enteró que muchos de los trabajos que realizaba esta mujer tenían que llevarse a cabo en el mismo panteón. Cuando Sari echó las cartas, lo primero que le dijo fue que alguien lo quería ver mal, en la calle, derrotado, destrozado, completamente hundido en la miseria, que le habían hecho un trabajo muy especial con una santera negra, que ese tipo de trabajos iban directos a la economía o a la salud, pero que en su caso el trabajo había sido tan fuerte que le había pegado por los dos lados. La pitonisa reveló que por la posición de algunos arcanos, todo indicaba que él había terminado una relación, que la mujer con la que había estado involucrado estaba despechada, dolida, frustrada, que lo odiaba en demasía. Le dijo que tenía que hacerle una velación, que tenía el poder de viajar al momento en el que le hicieron ese trabajo para escuchar las peticiones de la mujer, que lo quería ver mal, que sin la velación no podría limpiarlo. César le dijo que no tenía mucho dinero, por lo que Sari le dijo que ya lo sabía, que en las cartas se podía ver mucho más de lo que la gente preguntaba. Antes de que se despidieran, la lectora de cartas le dijo que llegando a su casa tenía que examinar muy bien el piso de todo el departamento, de las áreas donde había estado con esa mujer, que si encontraba algo raro, tenía que limpiar el piso con un coco, que debía rodarlo por todo el departamento y después aventarlo contra el piso en un crucero. Asimismo, tenía que trapear con el agua de un ramo de romero, que se utiliza mucho para limpiar la energía maligna y que después se tendría que bañar. La madre de César, al escuchar todas las peticiones de Sari, le dijo que él no había vuelto a ver a esa mujer. Sari se le quedó viendo y le dijo que no le estaba preguntando, que el trabajo se lo había hecho hace poco tiempo y que primero tenían que limpiar su casa y después limpiarlo a él, que se comunicara con ella al día siguiente por la noche, por lo que ésta le dio su número de celular y le sugirió que siguiera todas las instrucciones al pie de la letra que ella le había dado. Al llegar a la casa, revisó el piso con detenimiento, pero no encontraba nada, hasta que de pronto se le ocurrió revisar debajo de su cama. La movió con mucho trabajo, porque no podía apoyar el tobillo que estaba forrado con una férula de yeso. No obstante, cuando logró moverla, se encontró con algo que lo dejó pasmado. En el piso había una mancha de algo pegajoso, un tanto grotesco, que pudo haber sido una especie de brea o algún tipo de resina en forma de estrella de 5 picos. En el centro de los triángulos había cabello suyo y de lo que parecía ser también de su expareja.
En ese momento, un escalofrío lo recorrió por todo el cuerpo y recordó que desde aquella vez que la vio, después de esa tarde maravillosa que se convirtió en una noche pasional, no había dejado de pensar en ella, que la soñaba y todo el tiempo quería volver a verla. Estaba como obsesionado sin estarlo o contra su voluntad, pero que ella no le tomaba las llamadas cuando éste le marcaba y lo mantenía en un estado de ansiedad y estrés. César recordó que anteriormente ella lo había buscado un viernes, que lo estaba esperando afuera de Zacatenco. Lo invitó a comer, tomaron unas cervezas y terminaron en su casa. Pero que después de haber tenido un intercambio pasional, él se había quedado dormido, no recordaba nada y al día siguiente ella se había esfumado. El siguiente lunes fue cuando comenzaron los problemas y toda la mala racha. Afortunadamente, había una tienda departamental muy cerca. Compró un coco y romero. A su regreso, limpió el piso como se lo indicaron. Lo rodó por toda su casa. Le costó mucho trabajo porque, al no poder caminar, lo hizo de rodillas. Cuando terminó, lo azotó contra el piso de la unión entre las calles de Repsamen y Diagonal San Antonio. Y cuando el coco se rompió, se quedó sorprendido, porque en su interior la pulpa se había tornado de un color gris oscuro y desprendía un olor fétido e insoportable. Al regresar, trapeó el piso con el agua de romero que había hervido y cuando terminó de limpiar lo que parecía ser la energía negativa de su departamento, se metió a bañar y se quedó completamente dormido. Al día siguiente se despertó después de la 1 de la tarde. Había dormido más de 14 horas. De hecho, tenía mucho tiempo que no lograba conciliar el sueño. Lo despertaban algunas pesadillas relacionadas al asalto, al accidente en moto y los recuerdos eróticos con su ex. Incluso se sintió más ligero, menos preocupado y sentía que la mala racha podría terminar. Sin embargo, nada es lo que parece. Al día siguiente, visitó a Sari y ella le dijo que ya había hecho la velación, que vio cómo sacrificaron a una paloma negra a cambio de su salud y que le ofrecieron a un santo tierra de 7 panteones, una codorniz y muchos dulces a cambio de mandarlo a la ruina. Supuestamente Sari escuchó cómo su expareja le pidió a la santera que la ayudara a verlo muy mal y que si eso ocurría le pagaría el doble. La santera le dijo que todo era posible, pero que para que hiciera efecto el hechizo, que además de ese ritual, ella tendría que engañarlo, alcoholizarlo y dejar bajo su cama un pentagrama que ella le daría, que la estrella viscosa tenía que estar debajo de su cuerpo desnudo después de haber eyaculado. Antes de terminar la llamada con Sari, le dio una lista de cosas que tenía que conseguir en el mercado Sonora y que lo esperaba la mañana siguiente para continuar con el amarre. Que primero tenía que ir por las cosas al mercado, que no se le ocurriera comprar más cosas y llevarlas a su casa. Al día siguiente, salió de su hogar a las 9 de la mañana. Consiguió las cosas y antes de las 11 ya estaba en el consultorio de Sari, con una paloma blanca, 5 veladoras, un ramo de limpia, una botella de tequila, 5 listones rojos de 1 metro cada uno y 2 puros. Antes de iniciar la limpia, le preguntaron si era católico. Él dijo que no. La pitonisa le preguntó si creía en algo. Dijo que creía en la energía, en la reencarnación, que le gustaba el yoga y la meditación. Sari le dijo que tenía que rezar, pero que si no creía en nada, que la limpia no tendría sentido. Por lo que César le preguntó si podía rezar un mantra. Ella le dijo que si de verdad creía en la reencarnación, que adelante. El chiste era conectar con la energía más pura y pedirle que le abriera su camino.
que en el momento en que empezara a rezar su mantra, que pensara en el futuro, que se visualizara sano con trabajo y abundancia. Esto lo condujo a un baño, lo puso en la regadera, le dijo que por ningún motivo tenía que abrir los ojos, que podría ver algo que lo espantaría, que rompiera el rezo y la meditación, y que las cosas, en lugar de beneficiarlo, lo perjudicarían. Bajo estas condiciones, él aceptó. Su vida ya era tan miserable que no tenía nada que perder, y sí mucho que ganar, con esa tortura que ya lo tenía en la lona. Sari prendió la veladora y comenzó a rezar en un idioma incomprensible. Le pasó el ramo de limpia por todo su cuerpo. César, a su vez, rezaba su mantra que se aprendió hace muchos años atrás, que decía: Oh Hariom Tat Sat, y que significa lo siguiente: la vida, la realidad del mundo, lo infinito, es la verdad, solo uno. Con el paso de los minutos, César comenzó a sentirse sofocado. Sintió el aleteo de la paloma, que una energía lo jalaba, y de pronto comenzó a escuchar un sonido muy parecido al tronido de labios, como si alguien le estuviera mandando besos. César se debatía entre continuar con el mantra y abrir los ojos. Una extraña fuerza de pronto le presionaba los párpados, pero él sabía que tenía que aguantar, y repetía el mantra con más fuerza. De pronto sintió como el aguardiente caía por su cabeza. En ese momento Sari le gritó que no abriera los ojos, que se concentrara en el mantra, que se visualizara sano y con trabajo. Pero él solo podía ver a su ex. La visualizaba desnuda, montándolo, teniendo sexo apasionado como aquella noche cuando ella le dejó el pentagrama debajo de su cama. En ese entonces, la pitonisa le volvió a gritar que no se distrajera, que rezara más fuerte, que necesitaba su ayuda. El hombre con la mala racha comenzó a gritar el mantra. Se imaginó en un laboratorio con alumnos, haciendo un experimento y caminando sin las muletas. Se imaginó siendo niño, corriendo de la mano de su madre, jugando con aquel perro que amó tanto y que siempre recordaba. El cuarto se llenó de gritos. Se escuchó como si varios vasos de cristal se hubieran roto en ese instante y sintió que las alas de la paloma aleteaban con fuerza contra su rostro. Después se desvaneció y cayó desmayado. Cuando despertó, estaba recostado en un sillón de Sari, quien se notaba cansada. Tenía manchas de rímel en la cara y parecía que se había peleado y que había llorado toda la noche. Cuando abrió los ojos, vio que la pitonisa estaba a su lado y le dijo que ya todo estaba bien. César le dijo que escuchó cómo la paloma hizo sonidos, que su aleteo le pegó en el rostro y que se desmayó después de haber escuchado esos gritos. La mujer que leía las cartas le dijo que la paloma siempre tuvo las alas y el pico amarrado, que nada se había roto, pero que ese tipo de cosas suelen pasar en una limpia que se le hace a una persona que cayó en un hechizo de magia negra, de destrucción. Ella le entregó una bolsa con los restos del ramo, con los restos de los puros y con los hilos rojos. Le dijo que no tocara nada y que se diera prisa porque a cada paso la bolsa pesaría mucho más. Que la dejara en una esquina del panteón, que a la entrada le dijera al cuidador que iba de su parte y que le diera para el chesco. Además, que debía liberar a la paloma en un lugar donde hubiera muchos árboles. Y así fue. Cada que avanzaba, la bolsa pesaba más de manera extraña. De hecho, al llegar a la esquina, una de las esquinas del panteón, le costó mucho trabajo avanzar.
Dejó la bolsa y después tomó un taxi y pidió que lo llevaran a un parque cercano. El chofer lo llevó al jardín Ramón López Velarde, donde había personas paseando a sus perros, parejas con sus hijos y el movimiento que suele haber en un jardín después del mediodía. César llegó con dificultad a la zona menos transitada. Aventó la paloma a lo alto y ésta de pronto fue cayendo poco a poco de manera descomunal, como si algo la detuviera en su vuelo. En el momento en que tocó piso, 2 gatos salieron de la nada y se fueron sobre ella. Cuando estaban a menos de 1 metro, esos gatos se erizaron, maullaron y salieron corriendo hacia otra dirección. Las personas que estaban cerca se le quedaron viendo como no creyendo lo que habían visto. Nuestro amigo sacó su celular y le contó a Sari lo que había pasado. La pitonisa se carcajeó y le dijo que nadie se le acercaría a la paloma antes de que pudiera volar, porque estaba muy cargada. Antes de colgar, Sari le dijo que no volviera a ver jamás a su ex, que en un muy poco tiempo tendría un buen empleo y que la vida le tenía preparada una gran sorpresa. Y así fue. A la semana siguiente, fue a 3 entrevistas de trabajo. Se dio el lujo de elegir su siguiente empleo y al poco tiempo se volvió a enamorar. Así terminó la historia de César, uno de nuestros suscriptores al canal de miembros. Un tipo estudiado que no creía en lo sobrenatural, en la magia negra y en los hechizos. Pero como lo dijo algún día Juan Ramón Sáenz, el locutor de La Mano Peluda, nadie cree en lo sobrenatural, en las energías negativas y en lo maligno, hasta que le toca vivirlo en carne propia.